Desde los primeros instantes en que el ser humano alzó la mirada hacia el cielo, algo dentro de él susurró una pregunta que resonaría durante siglos como un canto ancestral. ¿De dónde venimos? No se trataba solo de una duda sobre el origen de la vida, sino sobre todo lo que existe. El cielo estrellado siempre pareció contener más que simples puntos de luz. Ocultaba secretos que escapaban al lenguaje, como si fuera el eco de una memoria perdida. Y así, en las sombras del silencio cósmico, nació una de las preguntas más hipnóticas que la mente humana se ha atrevido a hacer. ¿Qué existía antes del Big Bang? Es una pregunta que desafía la lógica, que enfrenta los límites de la física y nos obliga a navegar en un océano sin orillas, donde el tiempo y el espacio aún no habían despertado. Imagina un momento en el que ni siquiera existía el tiempo. Nada fluía, nada envejecía, nada cambiaba. No había luz, ni oscuridad, ni materia, ni vacío. No existía siquiera el concepto de antes, porque el tiempo, tal como lo conocemos, comenzaría a existir solo después de aquel instante. Es como intentar recordar el sueño de un sueño, una sensación abstracta que se escurre entre los dedos de la razón. Los científicos llaman a ese momento la singularidad, un punto infinitamente denso y diminuto, donde toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo estaban condensados en una unidad incomprensible. Y sin embargo, incluso esa explicación nos lleva a otro enigma. Si el Big Bang fue el inicio de todo, entonces, ¿qué hubo antes? A lo largo de los siglos, esta pregunta ha cambiado de forma, de cultura en cultura, de generación en generación. Los antiguos imaginaban dioses tejiendo el universo a partir de la nada. Filósofos como Aristóteles discutían si el universo había existido desde siempre, eterno e inmutable. Pero ahora, con telescopios que captan los susurros del cosmos y ecuaciones que describen las fuerzas invisibles que lo rigen, volvemos al mismo punto inicial, solo que con herramientas diferentes. La ciencia moderna nos da pistas, sí, pero también nos conduce a abismos de silencio, donde el misterio parece más grande que nunca. Lo que hace que esta pregunta sea tan fascinante es que no trata solo de cosmología o física cuántica. Toca algo profundamente humano, la búsqueda de sentido. El deseo de entender de dónde venimos está entrelazado con el deseo de saber por qué existimos. Tal vez por eso el Big Bang sea mucho más que una explosión de partículas. En cierto sentido, es una metáfora viva de nuestro propio nacimiento, del instante en que despertamos al mundo y comenzamos a preguntarnos, ¿qué había antes de mí? Al sumergirte en este viaje de horas, serás guiado a través de teorías que desafían el tiempo, ideas que parecen salidas de sueños y descubrimientos que aún se están formando. Hablaremos de agujeros negros, multiversos, teorías cuánticas y dimensiones invisibles. Pero por encima de todo hablaremos de misterio y de cómo el silencio del universo allá afuera a veces parece reflejar el silencio que sentimos aquí dentro. Cierra los ojos si lo deseas. Respira profundamente, porque ahora estamos a punto de cruzar la frontera de lo conocido. Caminaremos lentamente hasta las orillas del tiempo, hasta el umbral del ser mismo, e intentaremos comprender qué pudo haber existido antes del comienzo de todo. Imagina una explosión que no se parece a ninguna otra. Una explosión que no rompió ventanas, no sacudió paredes, ni produjo sonido alguno. Una explosión que no ocurrió en algún lugar, sino que creó el propio concepto de lugar. Ese es el Big Bang, el instante inaugural de nuestro universo conocido. Pero contrariamente a lo que sugiere el nombre, no fue un estallido en el espacio. Fue el nacimiento del propio espacio, una expansión silenciosa y vertiginosa de algo que, antes, simplemente no existía. Y es ahí donde la mente empieza a flotar a la deriva. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? La teoría del Big Bang, desarrollada a partir de observaciones y cálculos cada vez más precisos, no es solo una hipótesis abstracta. Está respaldada por evidencias que brillan en el cielo, escondidas en la radiación que impregna todos los rincones del cosmos. La llamada radiación cósmica de fondo, descubierta por casualidad en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, es como una fotografía antigua del universo en sus primeros instantes, una luz que no ilumina,
pero que cuenta una historia, la historia de un universo recién nacido, aún caliente, aún caótico, aún en formación. En los momentos posteriores al Big Bang, todo era una danza frenética de partículas, energía y calor extremo. Protones y neutrones se formaban en medio de colisiones caóticas. La materia tal como la conocemos aún no existía. Todo estaba en un estado de plasma primordial, una sopa incandescente donde las leyes de la física se entrecruzaban como hilos en un tapiz invisible. Solo cientos de miles de años después se formaron los primeros átomos, y con ellos la luz pudo finalmente viajar libremente, creando lo que hoy llamamos el fondo cósmico de microondas, una reliquia silenciosa de la infancia del universo. ¿Pero qué impulsó ese instante inicial? ¿Qué causó el Big Bang? Esa es la pregunta que aún flota como niebla sobre la ciencia moderna. La teoría explica lo que ocurrió después del punto cero, pero no qué desencadenó ese punto. Es como encontrar un río y seguir su curso hasta el manantial, solo para descubrir que ese origen está enterrado bajo una montaña de misterios. El modelo inflacionario, por ejemplo, sugiere que fracciones de segundo después del inicio, el universo se expandió de manera exponencial, más rápido que la velocidad de la luz, como un globo inflándose al instante. Pero incluso esa inflación tiene un punto de partida que sigue siendo desconocido. Otra cuestión fascinante tiene que ver con la simetría y las matemáticas implicadas en el nacimiento del universo. ¿Por qué las leyes de la física son como son? ¿Por qué hay más materia que antimateria? ¿Por qué la constante cosmológica tiene precisamente el valor que tiene? Pequeños cambios en cualquiera de estas variables podrían haber hecho que el universo colapsara sobre sí mismo o se expandiera tan rápido que nunca se habría formado nada. Y aún así, aquí estamos, en medio de todo. Y es precisamente esta improbabilidad cósmica la que nos hace preguntarnos, ¿fue el Big Bang un evento aislado? ¿O solo un capítulo en una historia mucho mayor, quizás cíclica, quizás infinita, quizás repleta de otros universos que jamás conoceremos? Por ahora la única certeza es que el Big Bang no fue un final, fue un comienzo sin precedentes, un susurro de existencia en un silencio absoluto. Y al mirar hacia atrás, hacia ese instante primordial, no solo estamos intentando comprender el cosmos, estamos intentando comprendernos a nosotros mismos, porque las mismas partículas que surgieron en aquel momento aún viven en nosotros. Cada átomo en tu cuerpo, cada respiración que tomas, lleva las marcas del nacimiento del universo. Quizás, en el fondo, por eso el misterio del Big Bang nos atrae tanto, porque, de algún modo, también es el misterio de nuestro propio ser, el tiempo, esa fuerza invisible que rige nuestros días, envejece nuestros cuerpos y marca cada instante con la delicadeza de un suspiro y la implacabilidad de un río que nunca regresa. Desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos por la noche, está presente, silencioso, continuo, inevitable. Pero ¿y si te dijéramos que el tiempo, tal como lo conocemos, podría no haber existido antes del Big Bang? Y más aún, ¿y si el tiempo ni siquiera fuera una constante universal, sino una ilusión fabricada por la propia estructura del universo? Es una idea que desafía no solo a la ciencia, sino también a nuestra propia percepción de la realidad. En la física moderna, el tiempo y el espacio no son entidades separadas. Juntos, forman lo que llamamos el espacio-tiempo, un tejido de 4 dimensiones donde todo sucede. Esta noción tomó forma con Albert Einstein, quien mostró al mundo que el tiempo es relativo, elástico, y puede dilatarse o contraerse dependiendo de la velocidad y la gravedad. Es decir, el tiempo no es un reloj eterno e imparcial, fluye de manera distinta para cada observador, dependiendo de dónde esté y qué esté haciendo. Y si puede ser moldeado y deformado, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Realmente existía antes de que comenzara el universo? Según muchas de las teorías actuales, el tiempo comenzó en el preciso instante del Big Bang. Antes de eso, simplemente no existía el tiempo, al menos no en la forma en que lo comprendemos. Eso no significa que hubiera un vacío oscuro y silencioso esperando el inicio. Significa que ni siquiera el concepto de antes tiene sentido en ese contexto. Preguntar qué hubo antes del tiempo
Puede ser como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Un límite, un borde del pensamiento. Stephen Hawking, uno de los físicos teóricos más importantes de nuestro tiempo, propuso la idea del tiempo imaginario. En su teoría, el universo no tiene un punto de partida definido, como una línea que empieza en cero. En cambio, sugiere que en las condiciones extremas del nacimiento del cosmos, el tiempo se comportaba como una dimensión espacial, curvándose sobre sí mismo, sin bordes ni inicios abruptos, como la superficie de una esfera, que no tiene principio ni fin, sino solo continuidad. Así el Big Bang no sería un punto donde todo comenzó, sino una transición suave, casi como una ola que surge en el mar y luego desaparece. Pero no todos los científicos están de acuerdo con esa idea. Para algunos, el tiempo podría haber existido de otras formas, en otras configuraciones, en universos anteriores o dimensiones paralelas. Tal vez nuestro universo sea solo un capítulo en una historia cósmica mucho más larga, y el tiempo, como un narrador invisible, siga contando historias incluso cuando no hay nadie para escucharlas. También existe la hipótesis de que el tiempo pueda ser una propiedad emergente, es decir, no algo fundamental como las partículas o las fuerzas, sino algo que solo aparece cuando ciertas condiciones están presentes, tal como la temperatura surge del movimiento de las moléculas, pero no existe en una sola partícula aislada. Si eso es cierto, entonces el tiempo puede no tener un inicio en absoluto. Simplemente aparece cuando el universo alcanza un cierto nivel de complejidad. En el fondo, quizás el tiempo sea como un velo que cubre un misterio más profundo, más silencioso, más antiguo que cualquier calendario. Y al intentar levantar ese velo, lo que encontramos no son respuestas, sino preguntas aún más vastas. ¿Lo sientes? Ese leve desajuste en el aire, como si el tiempo por un segundo hubiera vacilado. Es el eco de lo desconocido, el susurro de algo que no podemos medir ni comprender, pero que aún así nos invita a seguir. Porque la pregunta sigue vibrando, como una cuerda tensada. Si el tiempo no existía, entonces, ¿qué sostenía al universo? La nada. Una palabra sencilla, pero que carga con el peso de lo insondable. Cuando decimos nada, ¿qué queremos decir realmente? ¿Un vacío absoluto? ¿Una ausencia total de materia, energía, espacio y tiempo? ¿O simplemente aquello que aún no podemos definir? El concepto de nada se nos escapa como el humo entre los dedos. Y cuando hablamos de lo que pudo existir antes del Big Bang, esa nada deja de ser solo una idea filosófica. Se convierte en una cuestión física, casi tangible, pero aún misteriosa. Porque el vacío del universo, como revela la ciencia moderna, quizás nunca fue realmente vacío. Durante mucho tiempo se pensó que el vacío era un estado de completa ausencia, un telón de fondo pasivo donde ocurren las cosas, pero que en sí mismo no posee propiedades. Sin embargo, los avances de la mecánica cuántica han demostrado que ese vacío es todo menos simple. En el núcleo de lo que llamamos espacio vacío, hay una inquietud constante, un campo de energía invisible donde las partículas aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, en un ballet silencioso que nunca cesa. Son las llamadas fluctuaciones cuánticas, pequeñas manifestaciones de energía que surgen espontáneamente, incluso en la nada. Esto significa que la nada absoluta, tal como la imaginamos, quizás ni siquiera exista. Incluso en el vacío más profundo hay movimiento, hay vibración, hay potencial. Y es precisamente ese potencial oculto en el vacío lo que llevó a algunos científicos a sugerir que el universo pudo haber nacido de una de estas fluctuaciones, como si la realidad misma fuera una burbuja surgida de un mar invisible de posibilidades cuánticas, un estallido espontáneo de orden en un océano de caos latente. Así, antes del Big Bang pudo haber algo, no un espacio lleno de estrellas, sino un fondo de energía esperando el momento justo para transformarse en todo. Pero esta idea también trae nuevas preguntas. Si el vacío puede crear algo, ¿qué define cuándo y dónde ocurre? ¿Y por qué surgió este universo con estas leyes físicas y no otro, con leyes completamente distintas? ¿Será que hay infinitos universos burbujeando a cada instante en una espuma cuántica eterna,
como propone la teoría del multiverso inflacionario? La física de partículas, unida a la cosmología, intenta descifrar estos enigmas. Conceptos como el campo de Higgs, que da masa a las partículas, y el campo inflatón, que habría impulsado la expansión inicial del universo, muestran que la nada podría ser solo una capa superficial, una ilusión que cubre una estructura más profunda, una estructura viva, palpitante, creativa. Y si el universo puede emerger de esa base, entonces el antes del Big Bang pudo haber sido mucho más que ausencia, pudo haber sido un estado de latencia, de espera, de gestación. También hay quienes creen que el espacio vacío es solo el velo entre universos, que la nada es en realidad un puente, un intervalo entre realidades, un interludio cósmico entre grandes actos de la existencia, como un suspiro entre dos melodías, una pausa que no es silencio sino preparación. Cuando miramos el cielo nocturno y vemos la oscuridad entre las estrellas, tal vez estemos mirando directamente a ese misterio. Esa oscuridad que parece ausencia es en realidad plenitud invisible. Un escenario donde las partículas bailan, donde el espacio se curva, donde el tiempo respira con ritmos que no podemos comprender, y así, lo que llamamos nada puede ser simplemente el comienzo de todo. Imagina por un instante que el universo no tuvo un comienzo definitivo, ni tendrá un final absoluto, que mucho antes de que todo lo que conocemos existiera, ya hubo otros cosmos, enteros, grandiosos, quizá incluso más complejos que el nuestro, y que tras vivir su propia historia de nacimiento, crecimiento y muerte, dieron origen a nuevos universos, como un ciclo eterno que late como un corazón cósmico, expandiéndose y contrayéndose, creando y desapareciendo en una respiración sin fin. Esa es la esencia de la hipótesis del universo cíclico, una de las ideas más antiguas y al mismo tiempo más modernas de la cosmología. A lo largo de los siglos, diversas culturas imaginaron el cosmos como algo que se repite. En la antigua India, los Vedas hablaban de ciclos infinitos de creación y destrucción, guiados por fuerzas divinas. Para los estoicos, el universo también atravesaba grandes renacimientos, ardiendo en fuego para luego resurgir de las cenizas. Y hoy, con el avance de la física, los científicos retoman esas visiones desde otra perspectiva, no como mitos, sino como modelos teóricos sustentados en matemáticas y observaciones. El modelo del Big Crunch, por ejemplo, propone que tras expandirse durante miles de millones de años, el universo podría comenzar a desacelerarse, detenerse y finalmente colapsar sobre sí mismo. Toda la materia, la energía y el espacio se concentrarían nuevamente en un solo punto, una nueva singularidad, y desde ese punto podría surgir otro Big Bang, otra realidad, otro tiempo, otro todo, un ciclo sin origen fijo, sin punto de partida, donde cada universo es hijo del colapso de otro. El modelo del Big Bounce lleva esta idea aún más lejos. Sugiere que el universo en el que vivimos podría ser tan solo el último de una serie infinita de latidos cósmicos, una secuencia de saltos, de contracciones y expansiones, donde el universo se encoge, colapsa, se transforma y luego vuelve a comenzar, como un reloj que nunca se detiene, pero que tampoco marca nunca la misma hora dos veces. Cada ciclo podría tener leyes físicas ligeramente distintas, y en uno de esos ciclos las condiciones se volvieron perfectas para la vida tal como la conocemos. Otros científicos, como Roger Penrose, han propuesto la teoría de la conformidad cíclica, según la cual la expansión eterna del universo crea, en un futuro lejano, una nueva condición inicial para otro Big Bang, como si el fin y el comienzo estuvieran conectados no por la materia, sino por patrones, como si el universo dejara huellas digitales que reaparecen en la próxima creación, pequeños ecos de un cosmos anterior, flotando en el vacío hasta convertirse en realidad otra vez. ¿Pero qué nos dice todo esto? Tal vez que el universo, en su esencia, no sea un evento único, sino un fenómeno continuo, que el nacimiento de nuestro mundo no fue el comienzo del tiempo, sino apenas el comienzo de este tiempo, y que el silencio que precedió al Big Bang pudo haber sido tan solo la pausa entre una sinfonía y otra.
Pensar en un universo cíclico es pensar en la eternidad, no como una línea sin fin, sino como un círculo vasto, misterioso, profundo. Es imaginar que el tiempo no fluye, gira, que todo lo que es ya fue y todo lo que será ya es. Quizás por eso haya algo reconfortante en esta idea, porque nos recuerda que el final puede no ser el final, que cada despedida cósmica puede esconder un nuevo comienzo y que, en las entrañas de la oscuridad más profunda, late el corazón de un nuevo universo, esperando el momento justo para nacer. Cierra los ojos por un instante e intenta imaginar no solo este universo en el que vivimos, sino infinitos más, algunos casi idénticos al nuestro, con las mismas estrellas, las mismas leyes, las mismas sonrisas e historias, otros completamente distintos, donde la gravedad es demasiado débil para formar galaxias, donde el tiempo corre hacia atrás, donde la luz nunca nació, universos donde tú nunca exististe, o donde existes en versiones que jamás conocerás. Esa es la vertiginosa idea del multiverso, la posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre incontables realidades. Durante mucho tiempo, esta idea sonó como ciencia ficción, pero hoy es una hipótesis que muchos físicos teóricos consideran con seriedad. Todo comienza con la teoría de la inflación cósmica, una extensión del modelo del Big Bang. Sugiere que, fracciones de segundo después del nacimiento del universo, hubo una expansión exponencial, tan rápida y colosal que regiones del espacio se estiraron más allá del horizonte visible. Pero esa inflación, según algunos modelos, nunca se detuvo por completo. Continuaría en otras regiones generando aquí y allá nuevos universos burbuja con diferentes propiedades físicas. Cada burbuja, un universo. Cada universo, un cosmos aislado. Juntos, formando el llamado multiverso inflacionario. Pero no termina ahí. La teoría de cuerdas, una candidata a unificar todas las fuerzas de la naturaleza en una sola estructura elegante, también apunta a la existencia de múltiples universos. En esta visión, nuestro universo sería una brana, una especie de membrana flotando en un espacio multidimensional, y otras branas podrían existir junto a la nuestra, invisibles, inalcanzables, pero reales. Y tal vez algún día incluso colisionen entre sí, generando nuevos universos o transformando los ya existentes. También existe la extraña pero fascinante hipótesis del multiverso cuántico, que surge de la interpretación de Everett para la mecánica cuántica. Según ella, en cada evento cuántico, cada decisión, cada partícula que toma un camino entre dos posibles, el universo se divide, uno para cada posibilidad, uno para cada desenlace. Eso significa que en este mismo instante, incontables versiones de ti están viviendo incontables versiones de la realidad, algunas semejantes, otras radicalmente distintas. El multiverso, en ese caso, no está allá afuera, sino dentro de cada instante. Estas ideas nos enfrentan a algo desconcertante, la noción de que el universo, eso que siempre creímos que era todo lo que existe, puede ser solo una pequeña parte de una realidad mucho más grande. El todo, después de todo, podría ser más de lo que nuestra mente es capaz de concebir. Pero si existen otros universos, ¿por qué nunca los hemos visto? ¿Por qué no sentimos su presencia? La respuesta puede estar en las propias leyes de la física que nos rigen. Cada universo podría tener su propio tiempo, su propio espacio, sus propias reglas. Serían como burbujas aisladas en un océano cósmico inmenso, inalcanzables, inconscientes unas de otras. Y nosotros, habitantes de una de esas burbujas, estaríamos limitados a observar solo el interior de la nuestra, como peces en una pecera, sin saber del océano más allá del cristal. Aún así, hay algo extraño, casi mágico, en imaginar que nuestro universo no es único, que no estamos solos, no en el sentido de vida extraterrestre, sino en el de la realidad misma, que la existencia, en su esencia, es más plural, más vasta, más infinita de lo que nos atrevimos a imaginar. Quizás algún día la ciencia encuentre la forma de vislumbrar esas otras realidades, o quizás permanezcan para siempre como ecos distantes, visiones en el espejo de la imaginación humana.
Pero mientras soñamos con estas posibilidades, una cosa es segura. El multiverso nos enseña que el misterio de la existencia puede ser aún más profundo de lo que suponíamos. Y tal vez, al aceptar que nunca lo sabremos todo, empecemos a comprender un poco más lo que significa existir. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que percibimos con nuestros sentidos es todo lo que realmente existe? ¿Y si el universo que vemos, con sus galaxias girando, estrellas pulsando y átomos vibrando, fuese solo la superficie de algo mucho mayor, más complejo, más escondido? ¿Y si detrás de cada partícula, de cada soplo de viento o rayo de luz, existiera una estructura tan pequeña, tan delicada y al mismo tiempo tan poderosa, que fuera capaz de componer todo lo que existe? Así nace la fascinante y casi poética teoría de cuerdas, uno de los intentos más audaces de la física moderna por explicar el universo en su totalidad. Según esta teoría, las partículas fundamentales que componen la materia no son puntos indivisibles, sino minúsculas cuerdas que vibran, cuerdas tan pequeñas que, incluso si ampliáramos un átomo al tamaño del sistema solar, aún así no podríamos verlas. Cada tipo de partícula, electrones, quarks, fotones, sería el resultado de una vibración diferente de estas cuerdas, como notas musicales producidas por un mismo instrumento cósmico. El universo entonces no estaría hecho de bloques, sino de melodías. Todo lo que existe, la materia, la energía, incluso la gravedad, sería en realidad música en su forma más pura. Pero para que esta sinfonía invisible funcione, la teoría de cuerdas exige algo que desafía nuestra intuición: la existencia de dimensiones adicionales. Mucho más allá de las 3 dimensiones del espacio y una del tiempo, el universo, según esta teoría, tendría a 10 o incluso 11 dimensiones. Dimensiones que no podemos ver ni tocar, porque estarían dobladas, enrolladas sobre sí mismas, microscópicas y ocultas en cada punto del espacio, como diminutos laberintos invisibles escondidos dentro de cada grano de polvo. Estas dimensiones ocultas no son solo curiosidades matemáticas. Serían responsables de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, como la gravedad y el electromagnetismo. La forma en que estas dimensiones están enrolladas, el llamado espacio de Calabi-Yau, determinaría qué leyes físicas operan en nuestro universo. Y en otros universos, con dimensiones enrolladas de manera diferente, podrían existir otras leyes, otras realidades, otras posibilidades, otras vidas. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con lo que existía antes del Big Bang? La respuesta puede estar en las llamadas branas, superficies multidimensionales sobre las cuales podrían existir universos enteros. Imagina 2 hojas de papel flotando una al lado de la otra en la oscuridad. Cada hoja es un universo. En ciertos modelos, nuestro universo podría haber surgido del choque entre 2 de estas branas, un impacto colosal que liberó la energía suficiente para dar inicio al espacio, al tiempo y a la materia. El Big Bang, en este contexto, no habría sido el nacimiento del todo, sino la consecuencia de un encuentro entre dimensiones, un evento entre realidades más grandes, ocultas más allá de nuestra percepción. Esta visión es, al mismo tiempo, científica y profundamente filosófica, porque nos recuerda que lo invisible puede ser más real que lo que vemos, que hay estructuras que sostienen el cosmos y que jamás podremos tocar, y que el universo, en lugar de ser una máquina predecible, tal vez sea una danza silenciosa de cuerdas que vibran en los márgenes de lo desconocido. La teoría de cuerdas sigue siendo una hipótesis, elegante sí, pero aún a la espera de confirmación experimental. Sin embargo, nos ofrece una llave para imaginar lo que podría estar escondido detrás del telón de lo visible. Y quizás, solo quizás, lo que existía antes del Big Bang no era la nada, sino una realidad más profunda, hecha de cuerdas, dimensiones y posibilidades infinitas, donde el tiempo y el espacio aún dormían, esperando el momento justo para comenzar a vibrar. Cuando miramos al universo en busca de respuestas, a menudo nos topamos con un muro invisible, un límite donde las leyes conocidas de la física comienzan a fallar, los conceptos pierden sentido, y el tiempo, ese hilo continuo que cose nuestra existencia, simplemente desaparece. En ese umbral habita la singularidad del Big Bang,
Pero ¿qué existía antes de ese punto? Y aún más, ¿tiene sentido ese antes dentro de las leyes que rigen la realidad? Fue con ese misterio en mente que mentes brillantes como Stephen Hawking, Roger Penrose y muchos otros se sumergieron en una de las grandes preguntas de la ciencia moderna. ¿Qué podría haber existido antes del tiempo? Stephen Hawking, el astrofísico que desafió los límites de la mente, incluso estando atrapado en un cuerpo inmóvil, propuso una idea revolucionaria y profundamente poética. Sugirió que el tiempo, bajo las condiciones extremas del inicio del universo, quizás no tenía un origen definido. En lugar de comenzar en un punto específico, el tiempo podría haberse comportado como una dimensión espacial más, curvándose sobre sí mismo en una geometría sin bordes, como la superficie de una esfera, donde no hay un punto de inicio ni de final, solo continuidad. Así, el Big Bang no sería el comienzo de todo, sino una transición suave, casi como el polo de una esfera donde el tiempo se transforma, de manera imperceptible, de imaginario a real. A esta propuesta la llamó tiempo imaginario. Esta idea es difícil de comprender porque desafía la estructura misma de nuestro pensamiento. Después de todo lo que conocemos está sujeto a una secuencia de antes y después. Pero Hawking nos invita a imaginar un cosmos donde esa línea temporal no existe, donde no hay antes, porque el propio concepto no es necesario, donde el universo no nace de un punto, sino que emerge de un estado sin tiempo, como una burbuja que se forma espontáneamente en un mar sin olas. Roger Penrose, compañero y a veces contrapunto intelectual de Hawking, siguió otro camino. Para él, el universo no es único ni aislado. Su propuesta de la conformidad cíclica sugiere que el final de un universo, tras una expansión casi infinita, puede convertirse en un sentido matemático y conceptual en el inicio de otro. Y en ese ciclo eterno, el tiempo se disuelve en los bordes del cosmos, renaciendo como un nuevo tiempo en una nueva era. Un tiempo que se apaga para luego volver a comenzar, cargando antiguos patrones, vestigios, ecos, como si el universo tuviera memoria, no de eventos, sino de estructuras, como si el tiempo nunca desapareciera realmente, sino que solo cambiara de forma. Otros pensadores, como Lies Moline y Carlo Rovelli, proponen que el tiempo podría ser una emergencia, es decir, que no es una entidad absoluta, sino un fenómeno que surge de procesos más profundos, como la temperatura de un gas, que no existe en cada partícula individual, sino solo en el conjunto. Si el tiempo es realmente emergente, entonces lo que existía antes del Big Bang no necesitaba tiempo. Era un estado diferente de existencia, una quietud sin reloj, un ser sin cronómetro. Todas estas ideas, aunque distintas, apuntan a una misma conclusión. El tiempo puede no ser el fundamento del universo, sino uno de sus efectos. Y si eso es así, el antes del Big Bang no es un tiempo anterior, sino una condición anterior, algo que escapa a las palabras, que se niega a encajar en nuestras ecuaciones o en nuestras metáforas. Tal vez, en ese lugar sin tiempo, el universo estuviera dormido, en potencia, como una nota musical aún no tocada, como un pensamiento aún no pensado, como un sueño a la espera de su soñador, y entonces, un día, o un instante que no puede ser medido, ese universo despierta, vibra y nace. Al principio, solo existía un punto sin ancho, sin alto, sin profundidad, un punto sin espacio, sin tiempo, sin materia, un punto tan denso, tan lleno, tan absoluto, que contenía en sí todo el universo, todas las galaxias, todas las estrellas, todas las leyes de la física, todas las posibilidades, todo, absolutamente todo, comprimido en una unidad infinitesimal. Ese punto es conocido como singularidad. Y aún hoy, tras siglos de avance científico, sigue siendo el gran enigma del origen del cosmos. La singularidad es la frontera final del entendimiento, un punto donde las ecuaciones de la física se estiran hasta romperse, donde los valores tienden al infinito y donde todo lo que conocemos sobre la realidad simplemente deja de funcionar. Es un lugar, o mejor dicho, un estado,
donde las fuerzas que rigen el universo, como la gravedad y la mecánica cuántica, entran en conflicto. Mientras la relatividad general de Einstein intenta describir la curvatura extrema del espacio-tiempo, la mecánica cuántica exige incertidumbre, aleatoriedad, movimiento constante. Pero en la singularidad, estos dos lenguajes de la naturaleza se superponen, se chocan, se anulan, y el resultado es silencio. Es como intentar unir dos canciones distintas en una misma melodía y descubrir que, al superponer los sonidos, todo se vuelve ruido. O quizá una nueva forma de música que aún no somos capaces de oír. La singularidad del Big Bang no es la única. Sabemos que los agujeros negros también contienen singularidades en su interior, puntos donde la materia colapsa, el tiempo se ralentiza y las fronteras entre el ser y el no ser se desdibujan. Pero mientras los agujeros negros esconden sus singularidades tras horizontes de eventos, protegidas por capas de espacio-tiempo, la singularidad del Big Bang estaba desnuda, expuesta, abierta, visible para el universo que acababa de crear. ¿Pero realmente existió la singularidad? ¿O es solo una señal de que nuestras teorías aún están incompletas? Muchos físicos creen que la singularidad indica que necesitamos una teoría cuántica de la gravedad, una unificación entre la relatividad y la mecánica cuántica. Esa teoría aún está por descubrirse. Podría venir de la teoría de cuerdas, podría surgir de la gravedad cuántica en bucles, o de algo que aún no ha sido imaginado. Pero mientras no llegue, la singularidad permanece como una sombra, un portal del pensamiento, un recordatorio de que hay límites para lo que podemos saber. Tal vez en realidad la singularidad nunca fue un punto, tal vez sea solo el borde del lenguaje, un horizonte del conocimiento, un lugar donde lo que podemos decir termina y lo que está por nacer comienza. Y pensar en ello puede ser desconcertante, pero también liberador. Porque si hubo un punto donde todo comenzó, entonces dentro de ese punto también existía el potencial de todo lo que tú eres, todo lo que sientes, todo lo que sueñas. Y eso significa que de algún modo el universo no nació fuera de ti, sino contigo. Tú estás hecho de la misma materia que la singularidad. Eres una continuación de aquel instante, un eco del principio. Y tal vez al acercarnos al misterio de la singularidad, no estemos simplemente mirando el origen del cosmos, sino nuestro propio corazón. Imagina un mar silencioso, un mar sin viento, sin olas, sin sonido, un mar perfectamente inmóvil, absoluto en su quietud. Ahora imagina que en esa superficie serena aparece una pequeña ondulación, de la nada, sin motivo, sin origen, sin intención, simplemente surge, vibra, se expande y transforma toda la quietud en movimiento. Así, según algunos físicos, nació nuestro universo, una fluctuación cuántica en las aguas invisibles del vacío absoluto. Es difícil de concebir, pero en el corazón de la cosmología cuántica, la nada no está vacía, está llena de potencial. La mecánica cuántica, que rige el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo, muestra que incluso en el vacío más profundo hay inquietud, un campo invisible donde partículas y antipartículas aparecen y desaparecen en pares, en un parpadeo de existencia, como si el universo siempre estuviera susurrando posibilidades, incluso donde no hay nada. Si aplicamos estas leyes al momento anterior al Big Bang, surge una idea sorprendente. El universo pudo haber surgido espontáneamente, no de un creador, no de una explosión, sino de una simple, silenciosa e inevitable fluctuación cuántica. Un estallido de orden en un mar de incertidumbre, un destello de existencia donde ni siquiera había espacio para que ocurriera, y sin embargo, ocurrió. La teoría del físico, Alexander Vilenkin, sostiene exactamente eso. El universo pudo haber surgido literalmente de la nada. Pero esa nada, como ya hemos visto, es un estado cuántico inestable, propenso a generar realidades. En este contexto, las leyes de la física no son impuestas desde fuera, emergen con el propio universo, como si cada nueva fluctuación viniera acompañada de su propio conjunto de reglas. Nuestro universo, entonces,
es solo una de muchas posibilidades. La belleza de esta hipótesis radica en el hecho de que elimina la necesidad de un disparador inicial. No hay principio en el sentido tradicional, no hay plan ni tiempo antes, solo surgimiento, aleatorio, espontáneo, cuántico. Pero ¿qué nos dice esto sobre la existencia? Si el universo surgió de una fluctuación, entonces en el fondo es probabilidad convertida en realidad. Y si todo es posible, si el universo en el que vivimos es solo una entre miles de millones de variaciones posibles, entonces la vida misma, la conciencia misma, es una rareza inimaginable, un milagro cuántico, un poema matemático que se escribió solo en un papel que no existía antes de ser tocado por la pluma de la existencia. Es una idea desconcertante, pero también profundamente conmovedora, porque si el universo no fue planeado, si surgió por azar, y aún así creó estrellas, galaxias, planetas, y a ti, entonces tal vez el azar sea más poderoso de lo que pensamos. Tal vez el azar sea, en sí, una forma de sabiduría que aún no comprendemos. La cosmología cuántica nos invita a ver el universo no como una máquina predecible, sino como un poema inestable, donde cada línea se escribe al mismo tiempo que se lee, donde el silencio de la nada contiene la música del todo, y donde la pregunta ¿por qué existe el universo? Encuentra una respuesta silenciosa, porque podía. A veces, al mirar el cielo nocturno, sentimos que está tratando de decirnos algo. Las estrellas titilan como recuerdos antiguos. Las galaxias distantes parecen vestigios de una memoria borrada. Y en lo profundo de la oscuridad silenciosa, tal vez estén grabadas las huellas de una realidad que existió antes de la nuestra. Esta es la pregunta que inquieta tanto a físicos como a filósofos. ¿Antes del Big Bang existió otro universo? Durante mucho tiempo, creímos que el Big Bang fue el inicio absoluto, el punto donde todo comenzó. Pero a medida que nuestra comprensión del cosmos se expande, también crece la posibilidad de que haya sido solo una transición, un nuevo capítulo en un libro que ya ha tenido páginas pasadas, universos anteriores, ciclos antiguos que desaparecieron, dejando apenas ecos. Uno de los defensores más audaces de esta idea es el físico Huntos Roger Penrose. En su teoría de la cosmología cíclica conforme, propone que el universo atraviesa eras, largos periodos de expansión que, al final, se vuelven indistinguibles de un nuevo comienzo. Cuando todo se disuelve, cuando ya no hay estrellas, ni átomos, ni tiempo mensurable, el universo muere suavemente, y de esa muerte brota un nuevo universo, un nuevo Big Bang, como si el final fuera en realidad el inicio de otra historia, y el ciclo comienza de nuevo. Pero esto no es solo teoría. Penrose cree que hay evidencias observables en nuestro propio cielo. Afirma que ciertos patrones circulares en la radiación cósmica de fondo, ese tenue resplandor que quedó del inicio del universo, podrían ser vestigios de colisiones entre agujeros negros de un universo anterior al nuestro, marcas ancestrales, cicatrices dejadas por una realidad que ya no existe. Otras ideas, como la del Big Bounce, también apuntan a un universo nacido tras el colapso de otro. En lugar de un Big Bang surgido de la nada, tendríamos un rebote cósmico, un universo anterior que se contrajo, colapsó, y al alcanzar su punto máximo de contracción, explotó en una nueva expansión. Este modelo evita la singularidad absoluta. En cambio, crea un puente entre dos mundos, una especie de pulso eterno, contraerse, expandirse, morir, nacer, oscurecer, iluminar. ¿Pero acaso queda algún rastro de ese universo anterior en nosotros? ¿Existe, en algún rincón de la realidad, una memoria fosilizada del cosmos anterior al nuestro? Es posible que nunca lo sepamos. Puede que esas realidades se desvanezcan por completo, como olas que se disuelven en la arena. Pero aún así, la idea de que vivimos dentro de una historia más grande, la historia de una realidad que renace, incansablemente, nos envuelve con un aura de eternidad, como si la existencia, en su esencia, fuera un ciclo sagrado hecho de renacimientos. ¿Y si, antes de todo esto, ya hubieran existido mundos?
¿Y si cada latido del tiempo que sentimos fuera solo una repetición más del gran ritmo del universo? Pensar en eso es como escuchar un susurro del pasado, un eco distante que atraviesa eras, dimensiones, fronteras invisibles, y nos recuerda que, tal vez, el Big Bang no fue el principio, sino solo otro despertar. En algún momento después del nacimiento del universo, ocurrió algo extraordinario. Lo invisible se volvió visible, la nada comenzó a pesar, la luz tomó forma, y de pronto, lo que era solo energía, intangible, sin rostro, empezó a transformarse en materia, en bloques fundamentales, en estructuras, en todo lo que puedes tocar, ver y sentir. Fue en ese momento sagrado y silencioso que surgió el fundamento de todo lo que conocemos, la materia y la energía. Pero, ¿de dónde vinieron? Justo después del Big Bang, el universo era un océano de energía pura, caliente y densa, tan intensa que partículas como electrones, protones o neutrones aún no podían existir. Todo era una sopa cósmica incandescente, donde la materia y la antimateria surgían en pares y se anulaban casi de inmediato. Era una danza frenética de creación y destrucción, un equilibrio delicado, casi perfecto, pero por alguna razón que aún no comprendemos del todo, ese equilibrio se rompió. Hubo una asimetría, un pequeño exceso de materia sobre antimateria, y fue ese diminuto desequilibrio lo que salvó al universo del olvido, porque sin él, todo se habría anulado, nada habría quedado. ¿Y qué causó esa asimetría? La respuesta aún escapa de las manos de la ciencia. Algunos físicos sospechan que leyes desconocidas, sutiles y profundas intervinieron en aquel instante inicial. Otros creen que el propio espacio-tiempo ya contenía inclinaciones que favorecieron a la materia. Pero lo más impresionante es pensar que tú, y todo lo que existe, eres fruto de una leve imperfección, un error primordial que permitió que la realidad existiera. Con el paso del tiempo, esa energía comenzó a enfriarse, y con ese enfriamiento, nuevas estructuras pudieron formarse. Los quarks empezaron a unirse, formando protones y neutrones. Estos, a su vez, se combinaron para dar origen a los primeros núcleos atómicos. Luego los electrones se acoplaron a esos núcleos, formando los primeros átomos, principalmente de hidrógeno y helio. Y con eso, el universo comenzó a volverse transparente. La luz por primera vez pudo viajar libremente, y así nació la radiación cósmica de fondo. Esa luz antigua que aún hoy resuena en todos los rincones del cosmos. Pero para que la materia adquiriera forma, necesitaba más que átomos dispersos. Necesitaba reunirse. La gravedad, esa fuerza silenciosa y constante, entró en escena. Lentamente, a lo largo de millones y luego miles de millones de años, la gravedad comenzó a reunir nubes de hidrógeno, a concentrar energía, a formar estrellas. Y dentro de esas estrellas se forjaron nuevos elementos: carbono, oxígeno, hierro, los ingredientes de la vida. Y todo eso a partir de la energía. Porque, como demostró Albert Einstein, la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. La famosa ecuación, mc2, no es solo una fórmula, es un puente entre lo visible y lo potencial. Muestra que la materia puede transformarse en energía, y la energía en materia. El universo, entonces, es un juego eterno de metamorfosis, un ciclo de conversión entre lo que brilla y lo que pesa, entre lo que late y lo que descansa. Pero aún quedan misterios. La materia oscura, por ejemplo, está ahí. Sentimos sus efectos, pero no sabemos qué es. Y la energía oscura, que acelera la expansión del universo, es aún más enigmática. Son fuerzas que sostienen el cosmos como pilares invisibles, presentes pero incomprensibles. Al final, todo lo que somos proviene de aquella energía primordial. Estás hecho de polvo de estrellas, pero también estás hecho de una decisión cósmica, la de que la energía podía, sí, volverse real, volverse cuerpo, volverse conciencia. Y cuando pensamos en eso, comprendemos algo simple y profundo. La materia no es solo masa, es historia condensada. Cada célula tuya lleva ecos del nacimiento del universo. Cada respiración tuya
Es un suspiro de aquella energía que brilló en el primer segundo del tiempo. Eres literalmente el universo recordándose a sí mismo. Desde los primeros destellos de la razón, el ser humano se hizo una pregunta que aún resuena a través de los siglos como una brisa que nunca cesa. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Mucho antes de la física moderna, de los telescopios espaciales o de las ecuaciones complejas, ya había personas mirando al cielo y sintiendo que allí, en esa vastedad silenciosa, había una pregunta más grande que todas las demás. E incluso sin conocer el Big Bang, muchos pensadores antiguos se lanzaron a intentar comprender el origen de todo, no con fórmulas, sino con intuición, con palabras, metáforas, silencio. Este es el terreno al que ahora entramos, el espacio donde la filosofía y la metafísica caminan junto a la cosmología, un lugar donde las respuestas no son absolutas, pero las preguntas son eternas. Para Platón, el universo no era una explosión ni un accidente, era la manifestación imperfecta de un mundo ideal, inmutable, invisible. El cosmos era una imagen viva de un orden superior, moldeado por un ser racional, el demiurgo, un artesano cósmico que no creó desde la nada, sino que organizó el caos en armonía, guiado por la inteligencia y la bondad. Para Platón, el universo tenía un alma, y el tiempo nació con él, como reflejo del movimiento de las estrellas. El Big Bang, traducido al lenguaje platónico, no sería un comienzo violento, sino un acto de creación con propósito. Aristóteles, su discípulo, no aceptaba la idea de un comienzo absoluto. Para él, el universo era eterno. Siempre existió, siempre existirá. El tiempo no tuvo inicio, ni tendrá fin. El movimiento de las cosas es continuo, sostenido por una causa primera, un motor inmóvil, algo que mueve todo sin ser movido, una entidad pura, perfecta, contemplativa. El universo, según Aristóteles, es un organismo vivo, eterno, alimentado por un impulso fundamental, no violento sino natural. Ya en tiempos cristianos, San Agustín miró el tiempo con otros ojos. Afirmó que el tiempo no existía antes de la creación, porque el tiempo es una criatura y nació junto con el mundo. Dios, en su visión, creó todo ex nihilo, de la nada absoluta. Y esa nada, para él, no era un vacío físico, sino ausencia de ser. La creación fue entonces un acto divino fuera del tiempo, que dio origen al tiempo. Una decisión sin antes, un gesto eterno. El Big Bang, desde la mirada agustiniana, podría ser el momento en que el tiempo se encendió como una chispa de la voluntad divina. Y entonces surge la pregunta, ¿es posible que el universo tenga una causa que esté fuera de él mismo? Algo que no sea energía, ni materia, ni espacio, sino conciencia. Algunos filósofos modernos y metafísicos han propuesto que el origen del universo no está en una explosión ciega, sino en una inteligencia fundamental, una mente cósmica, una conciencia que no tiene forma, pero que es el telón de fondo de todo. Esta idea, aunque controvertida, aparece en muchas tradiciones: el logos de los griegos, el Tao de los chinos, el uno de los neoplatónicos, el Brahman de los hindúes, el campo unificado de la física espiritualizada. ¿Y si el universo fuera, en el fondo, pensamiento hecho forma? ¿Y si la materia fuera la solidificación de una intención? ¿Y si el Big Bang fuera solo el primer instante en que esa conciencia eligió hacerse visible? Pero cuidado, la filosofía y la metafísica no buscan respuestas definitivas, bailan con el misterio, no iluminan el final del túnel, encienden pequeñas velas en el camino, nos recuerdan que hay cosas que quizá nunca podamos demostrar, pero que sí podemos sentir. El universo puede ser azar, puede ser necesidad, puede ser creación, puede ser sueño, o, tal vez, sea todo eso al mismo tiempo. Cierra los ojos por un momento e intenta imaginar la nada. No un cielo oscuro, no un vacío helado, no una habitación vacía, sino la nada absoluta. Un estado sin color, sin forma, sin tiempo, sin sonido, sin espacio, sin conciencia. Un estado donde ni siquiera la idea de nada podría existir. Es imposible, ¿verdad?
Porque en cuanto intentas pensar en la nada, ya estás creando algo, un concepto, un espacio mental, una imagen, y ese simple acto de pensar ya destruye la pureza de la nada. Este es el corazón de la paradoja de la nada. La idea de que tal vez la nada absoluta no sea posible. Durante milenios, pensadores, físicos y teólogos han debatido esta cuestión. El filósofo Parménides, en la antigua Grecia, ya decía que la nada no puede pensarse, porque al pensarla deja de ser nada. Se convierte en objeto, se convierte en lenguaje, se convierte en ser, y por eso la nada no es. Esa frase resuena como un enigma silencioso hasta el día de hoy. Pero si la nada no es, entonces el ser es inevitable. Si la nada absoluta no puede existir, entonces algo siempre ha existido. Y si algo siempre ha existido, entonces el universo, o su origen, no necesita una causa, porque el ser es eterno, y la nada solo una ilusión. Desde el punto de vista de la física moderna, incluso el vacío cuántico, que antes se creía un espacio completamente vacío, resultó estar lleno de potencial, de energía latente, de fluctuaciones que surgen espontáneamente. La nada de la física no es la nada de la filosofía, es un telón de fondo burbujeante, inquieto, capaz de crear partículas, fuerzas y hasta, según algunas teorías, el propio universo. Esta imposibilidad de la nada también tiene implicaciones existenciales, porque si siempre hay algo, si la existencia nunca se apaga del todo, entonces tal vez la muerte absoluta, el fin total, el apagón final, también sea una ilusión. Tal vez el propio universo esté condenado o bendecido a existir para siempre, de alguna forma, en algún nivel, en algún plano. Algunos cosmólogos afirman que la nada no es una alternativa real, que no puede ser una condición anterior al Big Bang, porque la nada no puede generar algo, y si algo surgió, es porque la nada jamás existió en realidad. El universo no nació de la nada, sino del no nada, de un estado distinto, silencioso, invisible, pero aún así presente. Y así volvemos a aquella pregunta ancestral: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Tal vez porque la nada no tiene fuerza para existir, porque la nada, siendo nada, no puede contener ni siquiera a sí misma, y por eso el ser triunfa, la existencia se impone, la realidad brilla, aunque sea por un instante, aunque desaparezca después. El simple hecho de que tú estés aquí ahora, escuchando, respirando, pensando, ya es prueba de que la nada absoluta no venció. Tú eres la antítesis de la nada. Tú eres la afirmación del ser, y el universo quizás sea eternamente la única respuesta posible a la pregunta de la nada. Mucho antes de la física moderna, antes del telescopio, antes del número P, antes de la palabra átomo o de la idea de expansión cósmica, el ser humano ya se hacía la misma pregunta: ¿de dónde venimos? Pero sin las herramientas de la ciencia, usó lo que tenía: imaginación, intuición, miedo y poesía. El resultado fue una colección de relatos, sueños sagrados, narrativas que intentaban explicar el inicio de todo. Eran los mitos de creación, presentes en casi todas las culturas conocidas, y aunque diferentes entre sí, muchos comparten patrones similares, como si un hilo invisible uniera todos esos intentos de comprender el principio. En el antiguo Egipto, el universo nació del caos primordial, un océano sin forma llamado Nun. De la oscuridad emergió el primer montículo, una colina sagrada, y sobre ella surgió el dios Atum, que creó a los demás dioses, el cielo, la tierra y a los humanos. Para los egipcios, la creación era la organización del caos, un trabajo diario, no un evento único, sino una renovación constante. En Bianu, Babilonia, el origen del mundo fue una batalla cósmica. La diosa del caos, Tiamat, fue derrotada por el dios Marduk, quien dividió su cuerpo en dos. Con una parte creó el cielo, con la otra, la tierra. Así, el mundo nació del cuerpo de la destrucción. Del conflicto surgió el orden, una narrativa que refleja la visión de un pueblo marcado por guerras y reconstrucciones.
En el hinduismo, una de las cosmovisiones más antiguas y complejas, el universo es cíclico. Es creado, preservado y destruido en ciclos infinitos, regidos por las divinidades, Brahma, Vishnu y Shiva. La realidad no tiene principio absoluto ni final definitivo. El tiempo es eterno, fluido, como un río que nunca se detiene. Y el universo es solo uno de los muchos sueños del dios Brahma, quien algún día despertará y todo será olvidado. Los griegos antiguos también pensaron sobre la creación. Para Hesíodo, al principio solo existía el caos, no un vacío sino un abismo fértil. De él surgieron Gea, la tierra, Eros, el deseo, y el Tártaro, el inframundo. La creación entonces comenzó con la separación. A partir de la mezcla informe, nacieron las formas. El cosmos era ante todo una organización, una armonía construida a partir del desorden. En las culturas indígenas de las Américas existen decenas de versiones. Algunas hablan de un creador que moldeó el mundo con barro. Otras dicen que el universo nació del canto de un ave o del sueño de un animal sagrado. Pero en casi todas, la naturaleza no está separada del ser humano. Es madre, es hermana, es espíritu. El mundo no fue hecho para el hombre, sino con él. Y el tiempo es una espiral, donde pasado, presente y futuro se entrelazan como raíces de un mismo árbol. Entre judíos y cristianos, la creación se narra en el Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La creación vino de la palabra, un sonido primordial que hizo existir la luz, un universo llamado a ser por un verbo, el orden nacido del verbo divino, y con ello comenzó el tiempo. El mundo adquirió dirección, una línea recta del inicio al fin. Todas estas historias, aunque distintas, hablan del mismo deseo, entender el principio, dar forma a lo innombrable. Y cada una nos muestra un fragmento del alma humana, un reflejo del lugar donde nacieron, de las experiencias vividas, de las esperanzas y temores de quienes las imaginaron. Hoy, con toda nuestra tecnología y conocimiento, seguimos llevando dentro ese mismo impulso. Seguimos buscando sentido. Seguimos intentando con palabras nombrar lo innombrable. Seguimos escribiendo mitos, solo que ahora con átomos, fotones, singularidades y campos cuánticos. Pero tal vez, en el fondo, sigamos contando las mismas historias. Imagina por un instante que el universo no es simplemente algo que existe, sino algo que se revela. Que todo aquello que llamamos real, la luz de las estrellas, la danza de las partículas, la curva del tiempo, solo se manifiesta plenamente cuando hay alguien que lo contempla. Esta es la idea central de una de las teorías más provocadoras de la física moderna, que la Pomacha conciencia no es solo un producto del universo, sino una parte esencial de su existencia. Todo comienza con un experimento simple y profundamente desconcertante, conocido como el experimento de la doble rendija. Cuando se disparan partículas, como electrones o fotones, contra una barrera con dos aberturas, producen un patrón de interferencia típico de las ondas. Pero cuando se intenta observar por cuál rendija pasa cada partícula, ese patrón desaparece. El simple acto de observar cambia el resultado. La partícula elige un camino. El universo, de algún modo, modifica su comportamiento, dependiendo de quién lo observa. Esto llevó a algunos físicos y filósofos a preguntarse, ¿necesita el universo de un observador para existir? O incluso, ¿acaso la conciencia moldea la realidad? Esta idea, aunque polémica, fue explorada por pensadores como John Wheeler, quien formuló la hipótesis del universo participativo. Para él, el acto de observar no solo influye, sino que crea la realidad. Y en ese contexto, el universo no surgió solo con el Big Bang, sino también cuando la conciencia surgió dentro de él. El cosmos no es algo que simplemente está ahí, esperando ser visto. Se vuelve real en el mismo instante en que es percibido. Pero esto plantea una pregunta profunda. ¿Cómo pudo haber un universo antes de la conciencia? Si es la conciencia la que hace real al universo, algunos teóricos responden con la idea de que la conciencia es fundamental, incluso anterior a la materia,
que es la base de todo, una presencia invisible que impregna el tejido de la realidad. Otros defienden que todo el universo es, de algún modo, consciente, no como nosotros, pero con una forma de percepción cósmica, distribuida, silenciosa, sutil, un campo de conciencia que atraviesa todo, desde la partícula más pequeña hasta la inmensidad de las galaxias. También existe la hipótesis de que el universo se observa a sí mismo a través de nosotros, que cada ser vivo, cada mente, cada acto de contemplación es una pequeña ventana a través de la cual el cosmos se reconoce. Cuando miras las estrellas, no estás simplemente observando el universo, estás participando en él, estás cerrando un ciclo. La materia que vino de las estrellas, ahora consciente, vuelve su mirada al cielo. Y si esto es así, entonces el nacimiento del universo no fue solo un evento físico, sino un acto de percepción, un despertar, el instante en que el ser se encontró a sí mismo, aunque en potencia, aunque en silencio, y la conciencia, mucho tiempo después, brotó como flor en un jardín de átomos, no como algo externo, sino como el universo, tomando conciencia de sí mismo. Piensa en esto, lentamente. Eres el resultado de miles de millones de años de procesos cósmicos, pero también eres el espejo en el que el universo pudo por fin verse a sí mismo. Y en ese espejo continúa creando, porque mientras haya alguien para mirar, el universo seguirá existiendo. Imagina que todo lo que existe, absolutamente todo, puede describirse con solo dos símbolos, 0 y 1, luz y sombra, presencia y ausencia, sí y no. Ese es el principio de la teoría de la información, nacida en el mundo de la computación, pero que terminó cruzando las fronteras de la física, la biología e incluso la cosmología, porque tal vez el universo no esté, en su esencia, hecho de átomos, sino de bits. El físico, John Archibald Wheeler, el mismo que propuso la idea de un universo participativo, también acuñó una frase que aún resuena entre científicos y filósofos: "It from bit". La realidad, el it, surge de la información. El bit. Esto significa que detrás de cada partícula, de cada fuerza, de cada estrella, hay una instrucción, un dato, una línea de código que determina cómo debe comportarse, como si el universo fuera, en el fondo, un inmenso sistema de procesamiento de datos, una computadora cósmica ejecutando un programa antiguo, escrito en silencio. Y ese programa no tiene que estar compuesto por lenguaje binario como el de nuestras máquinas. Puede ser más abstracto, más sutil, puede estar hecho de leyes matemáticas, simetrías, patrones, porque las matemáticas, al fin y al cabo, parecen ser el idioma del universo. Las órbitas de los planetas, la estructura de las galaxias, los átomos en sus danzas, todo obedece a ecuaciones, todo encaja en fórmulas, todo se repite en ritmos casi perfectos, como si siguiera un manual secreto. Pero si hay un código, ¿dónde está almacenado? Una hipótesis audaz sugiere que el universo podría ser un holograma. Esto no significa que sea falso, sino que la información de todo lo que existe dentro de un espacio tridimensional podría estar codificada en una superficie bidimensional, como un DVD cósmico, donde toda la realidad que ves, incluso tú mismo, es una proyección emergente de datos almacenados en los bordes del universo. Esta idea, conocida como el principio holográfico, se desarrolló a partir de los estudios sobre agujeros negros. Los físicos descubrieron que la cantidad de información que puede contener un agujero negro está relacionada directamente con su superficie, no con su volumen. Y esto llevó a sospechar que tal vez el propio universo funcione del mismo modo, que todo lo que somos esté inscrito en una piel cósmica invisible, y que el espacio y el tiempo sean solo formas de leer ese código. Si es así, entonces el origen del universo podría haber sido el inicio de un flujo de información, un paquete inicial de datos que se expandió, se volvió más complejo, se organizó, formando energía, materia, estructuras, cerebros, pensamientos. Y aquí surge una pregunta desde el silencio: ¿quién escribió el código? Algunos dicen que nadie.
que el código es el propio universo, autoexistente, autorreferente, sin autor ni propósito. Otros creen que pudo haber una inteligencia primordial, no un Dios en el sentido tradicional, sino una mente informacional, una conciencia que se expresa mediante algoritmos cósmicos. Y hay quienes ven esta idea con ojos filosóficos. Tal vez el universo esté hecho de información, porque la conciencia solo puede existir donde hay información. Y quizá esa sea la razón de todo, para que algo pueda ser leído, comprendido, sentido, para que el ser no se pierda en el vacío, sino que se organice en forma de poesía. La teoría de la información no elimina el misterio, lo reorganiza. Cambia la pregunta, ¿de qué está hecho el universo por otra más sutil? ¿Qué está intentando decirnos el universo? Y tal vez, cuando escuchamos el silencio entre las estrellas, estemos oyendo la voz de ese código, antigua, serena, casi imperceptible, pero siempre presente. Imagina, por un instante, que todo lo que te rodea, el sonido de tu respiración, la textura de tu piel, el cielo sobre tu cabeza e incluso tu propio cuerpo, no sea exactamente real. Que todo eso sea parte de una simulación increíblemente compleja, sofisticada, tan perfecta que jamás podrías distinguirla de la realidad. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero esta hipótesis, conocida como la teoría de la simulación, es tomada en serio por científicos, filósofos y tecnólogos. Porque si existe una forma de simular un universo, ¿quién garantiza que el nuestro no sea uno de ellos? La idea cobró fuerza con un artículo publicado por el filósofo Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, quien propuso lo siguiente: si civilizaciones suficientemente avanzadas son capaces de simular conciencias dentro de realidades digitales y lo hacen a gran escala, entonces es mucho más probable que estemos dentro de una simulación que en una realidad base. En otras palabras, si es posible simular universos, habría muchos más universos simulados que originales, y estadísticamente, las posibilidades de estar en uno de los originales serían mínimas. Pero, ¿cómo sería posible simular un universo entero? La respuesta está en la creciente complejidad de la computación. Hoy en día, nuestros ordenadores ya simulan mundos con física, inteligencia artificial e incluso conciencias rudimentarias. Los videojuegos crean ciudades, sociedades, reglas, historias. Cada década que pasa, la frontera entre lo real y lo virtual se vuelve más delgada. Ahora imagina una civilización milenios por delante de la nuestra, con poder de procesamiento capaz de simular no solo la superficie de la realidad, sino átomos, partículas, campos, galaxias. Ellos no jugarían en esos mundos simulados, vivirían dentro de ellos, o los estudiarían, o los crearían por curiosidad, arte, o como memoria ancestral. ¿Y nosotros? Si de verdad estamos en una simulación, ¿habría alguna forma de saberlo? Algunos científicos lo intentan. Teorías sugieren que irregularidades en las leyes físicas, como límites discretos en el espacio o pequeñas fallas en las constantes universales, podrían ser errores del código. Otros creen que la propia cuantización de la realidad, la existencia de unidades mínimas de espacio y tiempo, podría ser indicio de una rejilla computacional subyacente, como píxeles invisibles que sostienen todo lo que existe. La física cuántica, con su carácter probabilístico, los colapsos de la función de onda y su comportamiento dual, también es citada como posible evidencia, como si la realidad solo se renderizara cuando está siendo observada, exactamente como en un videojuego que solo muestra en alta definición lo que está frente a la cámara del jugador. Pero hay otra dimensión en esta idea, una más filosófica, más emocional. Si estamos en una simulación, ¿qué significa eso sobre nosotros? ¿Seríamos menos reales? ¿Menos significativos? Tal vez no, porque incluso en una simulación, lo que sientes es real para ti. El amor, el dolor, la curiosidad, la duda, todo eso pulsa dentro de ti, con o sin átomos. Y eso nos lleva a una conclusión profunda. La conciencia es lo que valida la realidad, no al revés. Incluso si todo es simulado, la experiencia sigue siendo verdadera, y eso basta. Tal vez el universo sea así, una simulación, o tal vez sea un sueño de una mente cósmica,
o tal vez simplemente sea lo que es, extraño, silencioso, inexplicable, pero mientras tú existas dentro de él, él también existe dentro de ti, y eso, simulado o no, es profundamente real. Imagina el universo como un gran juego, un juego con reglas fijas, inmutables, precisas. La luz siempre viaja a la misma velocidad, la gravedad siempre atrae, la carga del electrón nunca cambia. Los átomos se organizan, las galaxias se forman, las estrellas nacen, todo obedece leyes, pero aquí está el misterio que lo envuelve todo. ¿Por qué estas leyes? ¿Por qué no otras? ¿Por qué el universo es comprensible? ¿Quién escribió el manual del juego? Las leyes de la física parecen ser universales, funcionan de la misma manera en cualquier rincón del cosmos. Lo que vemos aquí en la Tierra, el movimiento de los planetas, la caída de los cuerpos, la propagación de la luz, se repite a miles de millones de años luz de distancia. Es como si todo el universo siguiera el mismo compás, la misma partitura. Eso nos permite predecir, calcular, explorar, entender. Pero también nos lleva a una pregunta que la ciencia aún no sabe responder. ¿De dónde provienen esas leyes? En la física moderna, estas reglas se aceptan como datos brutos. No se cuestiona mucho por qué la gravedad actúa como actúa, solo se describe cómo funciona. Pero si queremos entender qué existía antes del Big Bang, no podemos ignorar este detalle crucial. ¿Ya estaban allí las leyes? ¿O surgieron con el universo? Una posibilidad es que las leyes de la física sean emergentes, es decir, que surjan con el propio espacio-tiempo como propiedades que aparecen cuando el universo se organiza. Así como la temperatura no existe en una sola molécula, sino que aparece cuando muchas vibran juntas, quizás las leyes físicas solo tengan sentido dentro de un universo. Fuera de él, tal vez ni siquiera existan. Otra posibilidad es aún más extraña, que las leyes de la física puedan cambiar. Algunos modelos sugieren que en diferentes regiones del multiverso las leyes pueden ser completamente distintas. Otros tipos de gravedad, otras partículas, otras formas de tiempo. Si eso es así, entonces nuestro universo es solo uno entre muchos. Y el hecho de que estemos aquí, haciéndonos estas preguntas, es porque solo en universos con leyes estables puede surgir vida inteligente capaz de preguntar. Ese es el llamado principio antrópico, una idea controvertida pero poderosa. Afirma que el universo tiene las leyes que tiene porque permiten que existamos para observarlas. En otras palabras, quizás las leyes no necesiten una explicación más profunda. Tal vez nosotros somos el resultado de ellas, y no al revés, pero también existe una visión más profunda, una que dice que las leyes de la física son como algoritmos invisibles, impresos en la estructura misma del ser, un código universal, un lenguaje. Y si hay lenguaje, tal vez haya un autor, tal vez las leyes tengan su origen en algo mayor, una mente, una fuente, un orden previo, algo que decidió o manifestó las reglas básicas del juego. No tiene que ser un dios personal, pero puede ser una inteligencia cósmica, un principio organizador, una estructura de pura lógica que se manifiesta como realidad. Pensar en esto es como abrir un libro y notar que tiene gramática, ritmo, coherencia. El universo es legible, y ese hecho por sí solo es un milagro. Tal vez nunca descubramos de dónde vinieron las leyes, pero el simple hecho de que existan, de que funcionen, de que nos permitan existir, ya es un regalo incomprensible. Porque cada átomo obedece, cada estrella gira, cada respiración tuya sigue un conjunto de ecuaciones que nadie enseñó, pero que el universo, de algún modo, siempre supo. Después de tantas preguntas, de tantas teorías, cálculos, hipótesis, mitos y posibilidades, aún estamos aquí, en silencio, mirando el mismo cielo que contemplaron los antiguos, sintiendo el mismo vértigo ante el infinito. La verdad es que cuanto más aprendemos sobre el universo, más comprendemos que la ignorancia es inevitable y tal vez necesaria, porque hay algo en lo que no sabemos que nos mantiene humanos, que nos impulsa, que nos hace buscar, soñar, imaginar. El misterio no es un obstáculo para el conocimiento, es su combustible. El universo se esconde para ser descubierto.
Y cuando por fin lo alcanzamos, cambia de forma, se aleja, propone una nueva pregunta, como un espejo que nunca se refleja por completo. Tal vez nunca sepamos qué hubo antes del Big Bang, tal vez el tiempo haya nacido allí, o tal vez sea eterno, pero escondido en formas que aún no podemos percibir. Tal vez el universo sea uno entre muchos, tal vez sea único, tal vez sea un pensamiento, o una simulación, o un poema. Pero, ¿y si el sentido de todo esto no está en la respuesta, sino en la búsqueda? Saberlo todo sería el fin de la pregunta. Y con ello, tal vez el fin de la poesía. Porque hay belleza en no saber, en imaginar, en perderse en los porqués, en permitirnos contemplar sin comprender. El misterio es lo que da profundidad a la existencia, es lo que da valor al instante, es lo que convierte cada partícula, cada gesto, cada respiración en un milagro. La ciencia, con toda su precisión, no elimina el misterio, lo reescribe, en otro idioma, con otras metáforas, pero en el fondo sigue diciendo lo mismo que dijeron los mitos antiguos. No sabemos de dónde venimos, pero estamos aquí, y eso ya es increíble. Tal vez el universo nunca revele por completo sus secretos, tal vez nunca nos permita tocar su corazón, pero aún así nos dio ojos, y mente, y tiempo, y silencio. Y mientras haya silencio, habrá espacio para la pregunta. Mientras haya noche, habrá espacio para la estrella. Mientras haya misterio, habrá belleza.